Muy buen día, Agustín y Rocío. Un gusto, gracias por llamar. Buen Yo no día. sé por dónde entrar, digamos, a este tema, porque son de esos temas complejos, ¿no? A pesar de que está en el radar, porque uno dice, bueno, si nacimos, no solamente vivimos, también morimos. Ahora, el cómo es quizás lo que nos intriga, nos interroga fuertemente en tiempos como este. ¿Cuál es su visión de esta temática? Hablamos de muerte digna, hablamos del derecho de las personas a morir sin sufrimiento, hablamos de eutanasia y hablamos también de que no necesariamente toda la ciudadanía, toda la sociedad está en línea con esta forma de pensar. Hay quienes dicen no a esta forma de apresurar, adelantar o definir el desenlace de una persona. Bueno, vamos a empezar por definir conceptos así, porque habitualmente nuestro último libro, Morir con Dignidad en Argentina, Verdad, Utopía, lleva más de 51 presentaciones en todo el país y siempre surge esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre muerte digna y eutanasia? Recordemos, para la gente que no lo sepa, que desde el 2012 el país sancionó a nivel nacional la ley 26.742, que dice que todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible, incurable y o terminal de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico para el paciente. Vale decir que yo tengo un paciente con un estadio terminal de un cáncer de páncreas o tengo un estado vegetativo permanente, los que no tienen corteza cerebral ya, pero no están en muerte cerebral, o tengo un Alzheimer avanzado que está todo descarado, que ya está prácticamente agonizando. A todos esos tipos de pacientes, si no hubieran hecho su declaración de voluntad anticipada, vale decir que se niegan a todos estos tratamientos invasivos, el familiar, estando estos pacientes, supóngase, en coma, vamos a suponer que en un accidente se quedan en coma y se quedan con estado vegetativo, el familiar puede en ese caso tomar la decisión por el paciente sabiendo que ya el PECA le había contado de que no hubiera querido morir lleno de tubo, etcétera, etcétera. Inclusive el Código Civil previene hasta que hasta un allegado vio esos pacientes que no tienen dónde caerse muerto y que un samaritano va a llevarle los medicamentos. Bueno, el Código Civil muy sabiamente previno estos casos y previó estos casos y dijo que hasta un allegado puede solicitar en ciertas patologías, como ser una situación terminal o de una cronicidad con un sufrimiento psíquico, físico intolerable, puede pedir el retiro del soporte vital. Vale decir, se suspende la alimentación, se suspende la hidratación y se dejan medidas de control de alivio del dolor, etcétera, etcétera, de confort. Esto es simplemente permitir que la naturaleza actúe, no es dejar morir, porque a la muerte lo está llevando el cáncer de páncreas o su estado vegetativo, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo nosotros es no encarnizarnos terapéuticamente. Eso prevé la ley 26.500, la 26.742, perdón, y la 10.058 en Córdoba, que son leyes sancionadas ambas en mayo del 2012. Vale decir que tanto el paciente, si ha declarado su voluntad anticipada, como si estuviera lúcido, como el familiar, pueden decir. En el caso de la eutanasia es distinto. En el caso de la eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte de un médico a pedido reiterado del paciente cuando estuviera sufriendo una enfermedad grave, incurable o un padecimiento crónico, irreversible, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico. Más o menos las condiciones son las mismas, pero la diferencia es que en este caso lo pide el paciente mismo, no lo puede pedir un tercero, no lo pueden pedir un tercero, y tiene que pasar por el médico de cabecera, después pasa por un segundo médico que da su opinión y después una tercera instancia que es una conserjería
formada por paliativistas, tiene que asegurarse que haya recibido los cuidados que la medicina paliativa le brinda, tiene que asegurarse que lo trate un especialista en salud mental, de que no esté una depresión aguda, que pueda ser yugulada, que pueda salir. Fíjese usted que en Colombia, que está despenalizada la eutanasia, no está legalizada, pero sí despenalizada, de cada 10 pedidos que hay de eutanasia, 3 se llevan a cabo. Vale decir que no cualquiera puede ir a pedir la eutanasia, y en los países donde está despenalizado o legalizado. En nuestro país, lamentablemente, hay 6 proyectos de ley, uno de ellos es el nuestro, que lo hicimos después de conocer el caso de Alfonso Oliva. No sé si se recuerdan, Alfonso Oliva es un paciente que en 2018 nos llama porque sufría ELA, una enfermedad neurodegenerativa, esclerosis lateral amiotrófica, que va paralizando paulatinamente todos los músculos del cuerpo. Entonces, cuando nosotros lo vemos, Alfonso Oliva nos había escrito una carta de que él no quería la eutanasia para sí, pero porque sabía que no iba a llegar a tiempo, pero quería que nosotros le prometiéramos. Fuimos con 3 diputados de diversos signos políticos, una periodista y yo. Quería que nosotros le aseguráramos que íbamos a redactar un proyecto de ley. Y así lo hicimos, lo presentamos en diciembre del 2021, junto con él se presentaron 2 más, y ahora ya hay en el Congreso 6 proyectos de eutanasia. Volviendo al caso de Noelia, ella tenía, recuerde usted que desde marzo del 2021, España, cuyo 85% de la población está de acuerdo con la ley de eutanasia, tiene sancionada ya una ley de eutanasia que fue reglamentada en junio de ese mismo año. Esta chiquita o esta joven, Noelia, había tenido una infancia bastante tortuosa, con padres separados, había estado fuera del hogar, había estado sin sus padres durante un tiempo. Después, en el 2022, sufre la desgracia de que una múltiple violación, una violación en manada, que se llama, la violan reiteradas veces varias personas, y sufre una depresión muy grave y se arroja de un 5º piso y con intenciones obviamente de suicidarse. Y lamentablemente, no digo lamentablemente porque de ahí en más su vida fue un calvario, porque no solo la rehabilitación de todas las fracturas que tuvo, sino que queda parapléjica. Pero no solo eso, porque queda parapléjica sin control de esfínteres, por supuesto. No puede orinar por sí misma y no puede defecar por sí misma, no puede tener relaciones sexuales. Pero además, y esto es lo más grave, sufre dolores neuropáticos severos. ¿Qué son esos dolores? Dolores que quedan como memoria del dolor, que la médula se recuerda de esos dolores, en realidad la mente se recuerda de esos dolores. Yo tengo un dolor neuropático que es en el trigémino, y le aseguro que un día de esos dolores es como para nosotros 365 días. No pasa más el tiempo porque los dolores son insoportables. Entonces esta chica ya consideró que estaba en las condiciones para solicitar la eutanasia porque tenía la enfermedad grave incurable, porque tenía un padecimiento crónico y tenía un sufrimiento físico y psíquico intolerables. Las autoridades que regulan esto en España le autorizan la eutanasia, y cuando le autorizan la eutanasia, la mamá que convivía con ella no estaba de acuerdo, pero respetaba la voluntad de Noelia. En cambio, el papá, que no convivía, guiado quizás por grupos religiosos, esa es la información que tenemos, presentó amparos y presentó múltiples instancias, amparo más amparo, y terminó en la Corte Suprema, que le terminó dando la razón a Noelia. Pero en todo esto pasaron 20 meses que son interminables. Para alguien que está sufriendo, 20 meses son interminables. Finalmente, Noelia
pudo tener su eutanasia, que es, repito, la finalización intencional de la vida de un paciente por parte de un médico a pedido solamente del paciente, o si el paciente lo hubiera dejado escrito en su voluntad anticipada, cuando éste estuviera sufriendo de las patologías que nombramos. Entonces, todos los proyectos que hay aquí en Argentina son ética y jurídicamente muy seguros, porque nadie puede ponerte una pistola en la cabeza y decir, firmame acá que querés eutanasiarte. No, porque tiene que pasar por múltiples instancias para que sea aprobado. Pero también tiene que pasar por múltiples instancias de debate en el ámbito parlamentario y todavía no avanza esto. Las posiciones desde el punto de vista de cómo se concibe la vida y cómo se concibe la muerte también. Quizás hay posiciones muy encontradas frente a este tema que no habilitan ese trámite más expeditivo del Congreso, doctor. No, porque hay tres encuestas a nivel nacional, una del CONICET, son unas encuestas muy serias, sí. Otra hecha por Surban Córdoba acá, sí. Que entre el 78 y el 80% de la población está de acuerdo. Entonces, cuando ya tenemos, eso deviene la moralidad de un pueblo, ¿cierto? Moral viene de mor es costumbre, o sea, una serie de comportamientos que una sociedad considera como válidos. Y la sociedad argentina ha demostrado estar madura para el debate. Los que no han demostrado estar maduros son los señores legisladores, que no pueden tener un proyecto, 6 proyectos, 5 años sin ser debatido. Yo le preguntaría a usted ahora, ¿usted cree que no han tenido tiempo? ¿Usted cree que han estado tratando temas tan importantes que un tema como este, que es caro? Porque así como nosotros merecemos una vida digna, Callahan, que es un gran bioeticista norteamericano que falleció hace algunos años, decía que uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. Entonces, hay ciertas situaciones en que la ley de muerte digna que tenemos, que es bienvenida por todos, usted fíjese que Alfonso Oliva, cuando lo vamos a ver, solo movía sus pestañas. Entonces, estaba postrado en una silla, tenía esclerosis lateral amiotrófica, en una silla de ruedas, y con las pestañas miraba la computadora, miraba la H, miraba la O, miraba la L, y después de 15 segundos te decía hola. Entonces, una periodista que estaba ahí le pregunta, estábamos 3 diputados, una periodista y yo, Alfonso, ¿qué es lo que más extrañas de la vida? Y Alfonso Oliva, imagínese, luego de media hora, porque era muy difícil hablar así pestañeando, ¿no? Dijo la computadora vía los ojos de Alfonso Oliva. Voy a ser franco, dijo Alfonso. Hacer el amor, jugar al fútbol y comer, ¿no? Esto que usted, la señorita y yo hemos hecho esta mañana, tomarnos un café, un mate, un vaso de agua, Alfonso Oliva no lo podía hacer. Y entonces, de noche, Alfonso soñaba que jugaba al fútbol, soñaba que hacía el amor, soñaba que comía, y de día se despertaba en esta horrible pesadilla de estar atado a una silla con un tubo que le iba directamente al estómago, por el cual ni siquiera la comida podía pasar por su boca. Entonces, ¿qué íbamos a hacer con la ley de muerte digna con Alfonso Oliva? Le íbamos a sacar la gastrostomía y dejarlo que muera de inanición en 15 días. Mire, un animal no racional como un perro, que uno tiene una enfermedad terminal, con metástasis o un cáncer, va al veterinario y realmente cuando no hay más nada que tratar, le aplica la eutanasia. Sin embargo, en los seres humanos que sí tenemos conciencia de finitud, a diferencia de los animales que no tienen conciencia de finitud, el ser humano sufre mucho más porque está angustiado, sabiendo que se va a morir y sabiendo que se va a morir sufriendo. Entonces, realmente tienen más derecho los animales que nosotros. Pero más allá de eso, si estamos de acuerdo o no, lo vamos a ver en un debate serio,
un debate que respete todas las creencias, porque nadie, mi estimado, va a obligarlo a usted a eutanasiarse. Nadie va a obligarme a mí. Y toda aquella ley que sea para ampliar derechos y no hiera a terceros, debe ser bienvenida por todos. Le preguntaba acerca de, digamos, de este trámite poco expeditivo en el Congreso, no porque esté uno asumiendo alguna posición respecto de este tema, sino tratando de interpretar cuáles son las opiniones que pueden imperar hoy en un órgano colectivo, colegiado, como es el Congreso de la Nación, y que no le da luz verde, digamos, a un trámite de estas características. Obviamente que no puedo pensar que no han tenido tiempo ni que están, pero sí me da la sensación de que no se han dado el tiempo como para hacer este tipo de debate con la honestidad intelectual y con ese reflejo también de lo que piensa la ciudadanía. A cuenta viene todo esto porque de última la ciudadanía no gobierna por sí misma, sino a través de sus representantes. Son los representantes quizás los que están demorando una definición sobre este tema. Claro, y hay una cosa, y permítame que le ponga una coma. Breve porque nos están apurando con el reloj. Las grandes presiones de la Iglesia. Puede ser, sí. Las grandes presiones de la Iglesia. Doctor Soriano, Carlos Soriano, muchas gracias con estos minutos que nos ha dado su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un hermoso fin de semana. Igualmente.